sota com a instrument de dominació i opressió. La daran los ponentes que están a mi izquierda de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que son Inés Marcos, Sergi Cutillas y Javier Soraluce. Yo, dos palabras y me retiro. Hay una frase que habéis oído muchas veces, que es esa de no compres, no gastes lo que todavía no has ganado, pero está la contraria, que dice, no hombre, no, compra lo que puedas pagar. Compra a crédito lo que puedas pagar. Si os acordáis, en la época del ladrillo se decía, el que no está apalancado, se utiliza esta palabra, es tonto. Esto lo dijo del Ribero de Sacir, que luego salió por piernas, se quiso apoderar de Repsol y salió escaldado. La primera frase me llama la atención, si estamos en la economía de la deuda 100%. Si fuese así, que comprásemos solamente lo que ganamos, ¿existirían los bancos centrales? Porque los bancos centrales están para eso, para controlar el crédito, subiendo y bajando los tipos de interés. Bueno, la segunda, la de sí, hombre, sí, compra lo que puedas pagar, es una trampa mortal, pero mortal, porque yo sé lo que puedo pagar hoy, el mes que viene, el año que viene, pero dentro de 5 meses, dentro de un año, dentro de 10 años, pues no lo sé. Y esto es lo que ha pasado, que al final esto ha fallado, lógicamente, ha habido una falta de control de riesgo y hemos llegado donde hemos llegado. Hemos llegado a la dictadura de los mercados, que ahora hablaban estos señores, y también al casino y el cachondeo de la deuda. Y digo el casino porque la deuda, hay una bolsa, como hay la bolsa de acciones, está la bolsa del mercado secundario, que sube y baja continuamente, sube y baja con la prima de riesgo. En la prima de riesgos continuamente están los mercados, los bancos de inversión, fondos de pensiones, fondos de inversión, en fin, continuamente jugando con esto. Y digo cachondeo porque hace un mes el Estado pidió dinero a un interés bueno y los bancos y las empresas al cabo de unos días lo obtuvieron más barato que el Estado. Vamos, eso es que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Y bueno, y acabo, ya dejo a estos señores y tengo que decir que la deuda no se paga, por mucho que se diga, no lo paga nadie, ni el Estado, no sé si estáis de acuerdo, ni los bancos ni las empresas. Lo que se hace es refinanciar. Pero esto es un engaño, esto es no pagar, seguir con deuda y al interés que sea. También tengo que decir respecto a la prima de riesgo que esto es una falacia, porque a ver, si a mí me cobráis un interés alto porque tengo riesgo de impago, si llega el momento que no puedo pagar, os jodéis, hablando mal, porque ya lo sabíais, para eso me cobrabais interés alto. Pues chicos, ahora os toca no cobrar. Y sin embargo no es así, porque para eso luego nos escañan para seguir pagando, pero hemos pagado el interés alto, un 3% más alto que otros países. Y ya está, ahí acabo. Respecto a lo de refinanciar, parece ser que ahora se va a obligar el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los bancos y a las empresas en bolsa que comuniquen cuando refinancian, porque eso es una ocultación de que algo no funciona, y esto se le va a exigir. Y bueno, a ver si es verdad. Y bueno, ahora parece, y acabo, ahora sí que acabo, que hay un brote de esperanza. Los brotes verdes famosos parece que están viniendo, pero están viniendo por el movimiento 15M, están viniendo por los afectados de la plataforma de la hipoteca. Aquellos todólogos tertulianos que decían que eran unos perros flautas el movimiento 15M, pues no, está claro que no. Y realmente pues parece que están surgiendo estos brotes verdes, ¿no? Recientemente Candela Peña en los premios Goya, Beatriz Talegón, y parece que hay un rayo de esperanza. Y bueno, yo ya me retiro y dejo a estos señores con el grueso de la charla. Muy bien. Venga. Bueno, nosotros hoy haremos una charla en 3 bloques. Empezaré yo hablando de la Unión Europea, de cómo se ha construido la Unión Europea, para ponernos un poco en contexto, entender un poco de dónde sale la situación en la que estamos, cómo instituciones que son supranacionales o están por encima de los estados pueden poner este tipo de presiones, condicionalidades, exigir el pago de deudas, etcétera, y tener una supuesta legitimidad para hacerlo.
Javi hablará del contexto de la deuda en el Estado español en este momento. Nos explicará un poco cuáles son las cifras y cómo hemos llegado hasta aquí. Y Inés hablará del concepto de deuda ilegítima, de qué se considera deuda ilegítima y qué es en realidad la deuda. Es una parte un poquito más filosófica, pero muy interesante y que seguramente está en la raíz de lo que deberíamos preguntarnos para plantearnos si pagamos o no pagamos, o para ver directamente que no debemos pagar la deuda. Empiezo con la parte de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Mi objetivo aquí era enseñaros un poco cómo la arquitectura europea ya está basada en una idea de cierto idealismo tecnocrático de la libertad o la unión de los pueblos, pero sin el pueblo, ¿no? O sea, queremos evitar las guerras en la Unión Europea, pero desde la dirección o desde el mando de unas élites, ¿no? Entonces vemos que el Tratado de Roma, que fue el primer tratado que hace una comunidad donde nace la Comunidad Económica Europea, dice que el objetivo es propiciar una siempre creciente unión de los pueblos en Europa, ¿no? Y Jean Monnet, que es el padre de la Unión Europea, o uno de los padres fundadores de la Unión Europea, es que era un economista francés que estuvo en la resistencia francesa y fue muy importante para el bando francés o para el bando de los aliados. Lo expresa de esta forma, ¿no? Continuemos, no hay otro futuro que para los pueblos de Europa que no sea la unión. Aquí otra frase de Jean Monnet en el 43, bastante antes de que se llevara a cabo el Tratado de Roma, en la que lo expresa también de forma parecida. No habrá paz real en Europa si los estados se recomponen sobre la base de la soberanía nacional, ¿no? Europa estaba en ese momento aún en guerra y destrozada por las guerras. Entonces de ahí nace la idea de unir sobre todo a Alemania y a Francia, que son los estados que siempre entraron históricamente en guerra el uno con el otro, y crear desde un proyecto industrial la CECA, que se creó en el 51, una unión del mercado del carbón y del acero, ¿no? Entonces Jean Monnet es muy importante, es una figura que tiene mucha relación con esta industria, que tuvo un rol muy importante en esta industria dentro de la guerra, y él hace posible que esto se lleve a cabo, ¿no? Aquí lo vemos con Konrad Adenauer, ¿no? Que también expresa con esta frase que Europa debe ser creada, ¿no? Que aquí es donde se empezaba a gestar esta idea de Europa, y así llegamos un poco de forma rápida, llegamos hasta aquí, ¿no? Han habido 3 pasos en este camino. Primero es el Tratado de Roma, como os decía. Segundo es el Tratado de Maastricht, que es el tratado ya donde la unión económica pasa a ser unión política, o se desarrolla el primer paso para que sea una unión política, y se hace nace el compromiso de hacer una unión monetaria. La unión monetaria al final esconde el objetivo de llevar a cabo una unión política total, ¿no? Y luego el Tratado de Lisboa, que es el tratado vigente y con función de constitución, ¿no? Que se firma en 2006, creo. Bueno, la vigencia entra en 2007, pero se firma en 2006. Entonces, como os decía, es la unión de los pueblos, pero sin los pueblos. Me hago la pregunta, ¿no? Porque la ciudadanía danesa votó en contra del Tratado de Maastricht en el 92 y fue forzada a votar de nuevo, por ejemplo, en el 93. Si el referéndum se tomara en serio, Dinamarca no tendría por qué entrar en este pacto, pero se la fuerza a votar. Y en la Constitución Europea pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es rechazada en 2005 por Holanda y Francia, y se hace un nuevo tratado, el Tratado de Lisboa, que es como enmiendas al Tratado de Maastricht, pero con los mismos principios o con el mismo contenido que la Constitución que ha sido rechazada. Lo que pasa es que de esta forma se evita
preguntar a la ciudadanía, ya que son como enmiendas de este texto ya escrito y aprobado, ¿no? Entonces, para ver el espíritu de los arquitectos, he recogido algunas frases, ¿no? Giscard d'Estaing es el expresidente de la República Francesa y fue el presidente de la convención redactora de la Constitución. Dice que es un error consultar a la opinión del electorado sobre la Constitución porque no es posible para nadie entender el texto completo. Eso creo que transmite un poco la idea de lo que es la Unión Europea. Es como algo idealista, constructivista, pero que supone que, como tiene la razón, o sea, la gente que ha llevado a cabo este proyecto debe suponer que tienen razón y que tienen el bien de su lado, y que por eso pueden hacer cosas que son de una democracia dudosa, por lo menos, ¿no? O sea, es muy peligroso cuando unas élites creen que tienen la razón de su lado y que su proyecto va a llevar a la humanidad a un objetivo muy grande, ¿no? Ya hemos visto a muchos regímenes acabar bastante mal y de forma violenta, ¿no? Con estos principios. Otra frase del mismo personaje donde comenta que fue un error usar el método de referéndum, pero que es un error corregible, o sea, que se le puede dar otra oportunidad. Aquí tenemos al vicepresidente de la misma convención redactora, que es ex primer ministro también belga, y comenta exactamente lo mismo, ¿no? Si la respuesta es no, pues la pregunta deberá realizarse otra vez hasta que sea sí. Esto todo son declaraciones públicas, o sea, que son se pueden encontrar por Google. Entonces, las instituciones de la Unión Europea también tienen una naturaleza bastante intrincada, bastante entre ellas. No se sabe bien dónde acaba la jurisdicción de una o el poder de una y empieza el de la otra. Pero creo que aquí sería relevante comentar que la Comisión Europea y el Consejo Europeo son instituciones con bastante poder y no muy casi no son representativas porque no son elegidas por la ciudadanía. La Comisión Europea es el gobierno de facto que ostenta poder ejecutivo y legislativo, y el Consejo Europeo también ostenta poder ejecutivo y legislativo, y la Comisión Europea no tiene ningún miembro elegido por la ciudadanía. El presidente de la Comisión es elegido por el presidente del Consejo, y el mismo presidente de la Comisión elige a los 27 comisionarios que trabajan, o sea, que presiden, son los comisionarios que presiden las diferentes áreas de la Comisión Europea. Y el Consejo es formado por los 27 jefes de Estado, más el presidente del Consejo, que es elegido por los mismos jefes de Estado. O sea que tampoco este presidente es elegido por la ciudadanía. Los otros 27 miembros, los jefes de Estado, sí que lo son, pero las decisiones que se llevan a cabo dentro del Consejo se hacen en salas cerradas, sin la presencia del resto de los parlamentarios o de cámaras o de la opinión pública. Por tanto, tampoco hay transparencia en esta institución. Luego está el Eurogrupo, que también es un grupo informal, institucionalizado, muy discutido jurídicamente porque es lo que se llama también ECOFIN, o sea, son los ministros de finanzas que se encuentran una vez al mes. Esto hasta el último tratado no era oficial, era como una reunión informal, pero ya se ha institucionalizado. Pero es discutido porque se encuentran en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, se toman decisiones políticas importantes, pero en realidad no estaba contemplado en ningún tratado. Y luego el Banco Central Europeo, que todos conocemos, hemos escuchado, no paramos de escuchar día a día sobre el Banco Central. Su misión es el control de la inflación y su consejo ejecutivo, su comité ejecutivo son 6 exbanqueros que tampoco son elegidos por la ciudadanía, son elegidos por los Estados miembros, pero si nos fijamos, es una institución bastante no representativa. Como os decía, aquí os comento en esta diapositiva que el poder de la Comisión y del Consejo Europeo es muy grande,
pero en realidad no son ni representativos ni, sobre todo, lo que transgrede los principios democráticos y que es más importante es que tienen poder ejecutivo y legislativo a la vez, cosa que va contra el principio de separación de poderes. O sea, una democracia funciona con la separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en cambio, en estas instituciones, que además de no ser representativas, tienen mucho poder, estos poderes se mezclan. Y bueno, quería comentar, por ejemplo, de la Comisión Europea, aparte de no ser representativa y de mezclar poderes, está muy influenciada, realiza la legislación que después se lleva a cabo en la Unión Europea. Y esta legislación la realizan o se realiza en base a estudios de grupos de expertos. Hay más de 1000 grupos de expertos elaborando legislación para la Comisión. En el sector o en el campo financiero hay 19 de estos grupos trabajando para realizar legislación. Pues de estos 19 grupos, 8 están dominados por miembros de la industria y 3 no pueden saberse porque no hay información sobre quién los compone. Y 7 de ellos están dominados por los estados. O sea que tenemos que de estos grupos que realizan la legislación sobre los fondos de inversión, sobre la banca, la regulación, etc., hay más legislación que sale de los mismos bancos que de estados o de sindicatos, etcétera, grupos de expertos independientes, porque, como os pongo aquí, el ratio de expertos de la banca o del sector financiero supera 4-1, o sea, multiplica por 4 los miembros de grupos de consumidores, de la academia y de representantes de los estados. Y luego, detrás del Banco Central Europeo, os he puesto los casos o quién hay detrás del Banco Central Europeo. Os he puesto los dos últimos gobernadores de del Banco Central Europeo. Este es Jean-Claude Trichet. Sí, Jean-Claude Trichet. Este señor, era asesor técnico de Giscard d'Estaing, uno de los redactores de la Constitución, el presidente de la convención que la redactó, y estuvo envuelto en casos de fraude que al final se cerraron y fue declarado inocente. Pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas. Y ha presidido el Club de París, es miembro del L'Hésicle, forma parte de diferentes think tanks que son influyentes, son grupos de poder o de lobbies, como se llama, y ha sido invitado al grupo Bilderberg, que es otro grupo muy influyente y de poder en todos estos años que veis aquí en la diapositiva. Y luego tenemos a Mario Draghi, el actual gobernador del Banco Central Europeo, que fue gobernador del Banco de Italia y que fue presidente de Goldman Sachs, del mayor banco de inversión del mundo en este momento en Europa. Este señor, justo antes de entrar en el Banco Central Europeo, estuvo asesorando como presidente de Goldman Sachs Europa a Grecia a encontrar maneras de cómo esconder el déficit con el tema de las currency swaps. No sé si os suena, pero lo que hicieron es usar unos derivados para esconder la magnitud real del déficit. En el momento en que esos swaps se tuvieron que devolver, se vio que había un déficit disparado que estaba escondido porque había un truco contable, ¿no? Pues esa crisis soberana que llevó a Grecia casi al colapso, que llevó a Grecia al colapso, de hecho, fue provocada por esto, y ese es el origen de la crisis que estamos viviendo ahora, y este señor es el que dirige el Banco Central. Por lo tanto, quería revisar ahora el objetivo de cuál es el objetivo de las élites de la Unión Europea. Vuelvo a poner el objetivo del Tratado de Roma, y la frase de abajo es: formando instituciones supranacionales que amasen mucho poder y que sean de naturaleza no democrática y centralizada. Aquí
el método que se usa es la integración forzada por engaño. Este es Giuliano Amato, que es otro de los padres de la Constitución, y que nos explica cómo se realiza este proceso para ir cogiendo soberanía de los estados y llevándola al espectro de la Unión Europea. Se tiene que hacer como si, él lo explica así, ¿no? Como si se pidiera poquito para obtener mucho, como si los estados fueran a permanecer soberanos para convencerles de entregar su soberanía. La Comisión en Bruselas, por ejemplo, debería actuar como si solo fuera un instrumento técnico para que en realidad se la trate como un gobierno, y así sucesivamente por engaño y subterfugio. Eso es lo que estamos viendo en esta crisis, ¿no? Esto es lo que se llama el método Monet. Es el método en que la Unión Europea o las instituciones de la Unión Europea asumen soberanía de los parlamentos nacionales sin hacer ruido, simulando que los poderes alienados son políticos. No son políticos, perdón, son técnicos como el carbón, el acero, el mercado, la moneda, la fiscalidad, y esto es protegido por tratados impenetrables, que tienen miles de páginas que son difícilmente entendibles para la mayoría de la población, casi imposibles, ¿no? Creo que la Constitución, con todas las enmiendas y los tratados anteriores, no sé si tenía o tiene 17.000 páginas o algo así. O sea, es algo que es impenetrable e imposible, ¿no? Y bueno, el último documento que habla sobre esta unión es un documento publicado el 5 de diciembre del 2012 que se llama Hacia una genuina unión fiscal y monetaria. Este documento explica un poco los pasos que hay que llevar, o en cómo está el estado de esta integración y cuáles son los pasos a llevar, ¿no? Se habla de la necesidad de integración del sistema bancario, de que hace falta un supervisor único, cosa que ya se ha firmado, que hace falta una unión fiscal que parece que va avanzando poco a poco, ¿no? Que vamos entregando la soberanía fiscal a la Comisión Europea, vamos poniendo dinero de nuestros presupuestos en el fondo de rescate, que es el MEDE, que ahora veremos. Y bueno, Monet nos explica cómo se integra, cómo llegamos a integrar. Pues necesitamos reconocer una necesidad para entregar nuestra soberanía. Para entregar libertad nos tiene que parecer que es necesario que entreguemos esta libertad. Y solo entregamos libertad cuando una crisis nos acosa. Y para que haya una crisis o una entrega de libertad debe haber miedo, ¿no? Y lo expresa muy bien Barroso en esta frase: los países endeudados pueden caer en manos de dictadores y por eso hay que tomar medidas para frenar la crisis de la deuda. Esto fue en 2010, ¿no? Nos decía ya que había que tomar medidas de austeridad y tal, amenazándonos, poniéndonos esta posibilidad de fondo de que realmente podíamos caer en dictaduras, podíamos ver cómo la democracia se derrumbaba, ¿no? Esto, no sé si conocéis el libro Doctrina de Shock de Naomi Klein, pero yo lo he encontrado bastante apropiado para explicar este proceso que se está llevando a cabo. La autora de este libro explica cómo hace una analogía entre los experimentos de tortura psicológica que llevaba a cabo la CIA en los 50 y que también habían llevado a cabo los nazis durante el régimen nazi, en que se torturaba para someter y para limpiar la mente de los torturados, y que estos aceptaran hacer lo que se les pidiera y que fueran, o sea, capaces de asumir cualquier doctrina, cualquier nueva idea que se les planteara. Es someter una conciencia. Entonces, uno de los métodos que se usaba para hacer esto eran las descargas eléctricas, y Klein explica que el método de descargas o de ataques especulativos de los mercados es muy parecido a esto, ¿no? La doctrina de shock llevada a cabo por el neoliberalismo está un poco, según ella, basada en esta técnica de tortura, en la que al final está el miedo que las ciudadanías acaban aceptando medidas muy antipopulares o que les privan de libertad, siempre y cuando les quiten este miedo o les den cierta seguridad, ¿no? O sea, es tal la tensión cuando hay ataques especulativos, nos bombardean desde la prensa con tanto miedo, nos hacen creer que habrá un colapso, que
que cuando llega cierta estabilidad y nos dicen va a haber medidas estructurales y entonces parece que los mercados se calman, nosotros pensamos, ostras, a lo mejor es que hay algo de estas medidas que es bueno, que esto es una manipulación que hace que nosotros aceptemos de buen grado, es el síndrome de Estocolmo. Aceptamos a nuestro secuestrador como rescatador, ¿no? Y bueno, esto lo explico y ya acabo con este gráfico. Levántate y explica. Sí, explico un poquito. Lo voy a resumir. Aquí tenemos los estados, los bancos nacionales y las familias, que son los elementos de la economía nacional. Estos tres los he puesto en azul porque son los elementos frágiles de una crisis soberana. Cuando un país como Grecia, España, Irlanda, Chipre, Italia, todos los rescatados, entra en crisis, estas tres partes entran en crisis y se retroalimentan negativamente, entran en un círculo vicioso, ¿no? Los estados tienen problemas para financiarse, la prima de riesgo sube, los bancos nacionales tienen bonos en sus balances y venden esos bonos para quitárselos de encima, entonces sube aún más la prima de riesgo, las familias entran en crisis porque no tienen trabajo, entonces bajan los ingresos y pagan menos impuestos, los estados entran en crisis y hacen medidas de austeridad, las medidas de austeridad aún perjudican o sea, empeoran la situación, y la relación entre bancos y familias es exactamente lo mismo, ¿no? Se cierra el crédito y al cerrarse el crédito hay impagos, la gente se va al paro, cierran las empresas, etc. Esta es la relación negativa y cualquier persona un poco intuitiva diría necesitamos que vengan desde fuera a salvarnos, ¿no? O que nos den un impulso. Pues lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. En vez de medidas expansivas o de ayuda, lo que se está haciendo es hacer esta dinámica aún peor, ¿no? Nos están cortando el grifo y nos están imponiendo medidas durísimas, ¿no? O sea, el BCE nos desprotege, por ejemplo, frente a los ataques especulativos. Tenemos a los mercados financieros atacando al mercado de la deuda. El BCE no compra bonos y, por tanto, esto es posible. Y luego tenemos al FMI exigiendo, por un lado, a las familias les exige que se paguen todas las deudas, que se bajen el salario, y a los estados se les exige, como hemos visto, que se incluya en la Constitución que paguen la deuda por encima de todo lo demás y que renuncien a su soberanía fiscal, como estamos viendo, que para que el control de las finanzas públicas las lleve pues la Comisión Europea o las pueda supervisar la Troika, el FMI, etc. Esto es un poco, para mí, un gráfico que resume la crisis. Y esto nos ha llevado al rescate. El primer rescate, que es un rescate que es para la banca, de 100.000 millones, solo se han llevado a cabo de momento 60.000, o se han ejecutado 60.000 de estos 100.000 millones, pero tenemos disponibles estos 100.000. Y el segundo plan de ayuda, que está preparado ya, que está aprobado por el Parlamento alemán, pero que aún no se ha llevado a cabo porque suponemos que no es muy popular en Alemania y que hasta que Merkel gane las elecciones en septiembre no nos van a rescatar. Entonces, el mecanismo con el que se ha llevado a cabo este rescate es el MEDE, que a todos nos suena, es el fondo en el que todos ponemos dinero, todos los estados europeos ponen dinero, que tiene una capacidad de 700.000 millones de euros y que, bueno, servirá como fondo para al final ir cogiendo más, o sea, para ir poniendo dinero todos los estados y seguramente acabará siendo podría acabar siendo un gran fondo del tesoro europeo, porque es donde están yendo gran parte de los presupuestos de los diferentes países, en principio para rescatar, pero una vez esto vaya avanzando puede ser que acabe quedándose como con el rol de fondo del tesoro, ¿no? Y esto, bueno, lleva al camino lo que decíamos, ¿no? Lo que estábamos viendo antes de la lógica de integración europea, la unión fiscal, que nos lleva en última instancia a la unión política. Y el MEDE, bueno, tiene también algo muy
oscuro, muy opaco, pero resumiendo, tiene estas 3 características. Es expoliativo, tiene inmunidad total, porque no puede ser denunciado, y es secreto. O sea, se le exige confidencialidad a sus miembros y delante de un juzgado tienen derecho a no declarar o a no dar información. O sea, en sus estatutos, que son están en Luxemburgo, con ley de Luxemburgo, se les permite no declarar delante de un juzgado. Sí, la próxima charla que es la semana que viene será sobre este fondo, ¿no? Dentro de 2 semanas será explicando un poquito este fondo y supongo que os lo explicarán con más detalle. Continúa Javi, ¿no? Sí. Bueno, sí, te paso el ordenador y ella es una mica. Bueno, hemos visto un poquito la arquitectura europea, pero el efecto o sea, digamos, cómo es la aplicación de esta arquitectura en lo que es estructura de Estado, ¿no? Porque hasta ahora nosotros vivimos en una situación geopolítica que depende un poco de la estructura de Estado, que es, en cierto modo, lo que la Unión Europea está, digamos, difuminando hacia una fusión política o fiscal. Entonces, lo que pretendo yo un poquito es contextualizar en el Estado español, la situación de deuda en el Estado español y relacionarlo pues con todo lo que nos ha comentado Sergi. Sabéis, hace unos 5 años hubo una crisis financiera en Estados Unidos que repercutió en el sector internacional bancario, lo que generó una crisis de crédito, y esto hizo pues que las sociedades que tenían modelos productivos o económicos dependientes del crédito entrasen en crisis económica. ¿Qué pasa? Que estos estados empiezan a perder, digamos, los ingresos dependientes de estos modelos productivos y la única manera de financiación que tienen es el endeudamiento, según los esquemas económicos en los que están sumergidos. Esto hace que de una crisis financiera externa en otro continente se pase a una crisis económica y que termine en una crisis de deuda, ¿no? Bueno, pues en este momento estamos ahora en el Estado español. Sergi nos hablaba de las estructuras europeas, pero ¿cómo se transmiten estas estructuras europeas hacia el cuerpo Estado? Bueno, pues lo primero que pensamos que afecta en el cuerpo Estado es esta cosa que se llama la Troika. La Troika en realidad no es una institución, la Troika es un carro tirado por 3 caballos, ni siquiera es un nombre propio, es un nombre común, pero que ya hemos asimilado este nuevo significado. Estos 3 caballos serían el Fondo Monetario Internacional, digamos la Comisión Europea y en parte el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo. El Fondo Monetario Internacional hasta ahora no había tenido una repercusión muy fuerte en lo que sería la construcción de la Unión Europea, pero vemos que poco a poco con estos nuevos tratados se le va dando mayor relevancia en el rol de arbitraje económico. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha actuado en Asia, ha actuado en África, ha actuado en Latinoamérica, y el último reducto del planeta con un cierto estado del bienestar era Europa. Pues aquí lo tenemos. Después estaría lo que serían el Consejo Europeo y la Comisión Europea, que son los 2 organismos de los que nos habló Sergi, que pueden repercutir en las leyes Estado, ¿vale? O sea, el Consejo Europeo es donde se sacan la foto los 27, que en realidad es el único que tiene un atisbo de democracia, porque en realidad los representantes son los elegidos democráticamente en cada uno de los Estados. Y la Comisión Europea, digamos que es un poder ejecutivo que da recomendaciones al Consejo Europeo para que hagan legislaciones en el marco europeo que después estos 27 tendrán que ir adaptando en el contexto de Estado, ¿no? Esto sería pues el Consejo Europeo y Comisión Europea. Y el otro caballo de la Troika sería el Banco Central Europeo, del cual para entender bien el funcionamiento haría falta 1, 2 o 3 doctorados, pero no tenemos tiempo para tanto. Entonces, digamos que ahora mismo es el regulador es el que tiene la política monetaria, ¿no? Nosotros cuando firmamos el Tratado de Maastricht en el 97 o en el 92, bueno, cuando el Tratado de Maastricht se cede la política monetaria del Banco Central Europeo. Cuando entramos en el euro ya no tenemos, digamos, un poder decisorio sobre cómo regular nuestra moneda,
y es, digamos, su principal rol. También su principal rol es el control de la inflación, que sin detenerme más, digamos, ayuda más a los países exportadores que a los países de servicios o basados en otro tipo de modelos económicos. Ahora mismo el Banco Central Europeo es una de las organizaciones más fuertes, que es la que está aconsejando tanto a los Estados como al Consejo Europeo cómo regular las políticas económicas, no solo las monetarias. En el caso del Estado español, pues nos aconsejan que, por ejemplo, pues que hagamos una reforma laboral, que tiene un banco que no es nuestro, que decirnos sobre cómo tenemos que trabajar nosotros. Solo nos aconseja, pero fijaros el poder de influencia que tiene. O, por ejemplo, el caso más claro es la reforma de la Constitución que hubo en el agosto de hace año y medio, 2 años ya casi, que bueno, que en realidad lo que impone es que, digamos que en los presupuestos generales la prioridad absoluta es el pago de la deuda y de los intereses. Este cambio de la Constitución pasó en muchos países, en Asia, en África y no sé si en Latinoamérica, pero una vez dado este salto a dar un valor, o sea, una prioridad constitucional al pago de deudas e intereses, ya comienza la ola neoliberal imparable, porque está protegida desde el poder constitucional. Entonces, cualquier discurso que vaya en contra de que haya que pagar los intereses a la banca tal, ya es anticonstitucional, ya no es una cuestión de que somos unos antisistema o tal, no, es que estamos yendo hacia la Carta Magna. Bueno, pues esto es uno de los papeles del Banco Central Europeo en lo que se refiere a política de Estado, ¿no? Ya no me refiero a construcción europea, sino a influencia en política de Estado. Entonces, esta troika, bueno, este esquema lo dibujó un miembro del Consejo Científico de ATAC, Alberto Garzón, es diputado de Izquierda Unida. Bueno, a mí me parece muy sencillito cómo explicar los cambios que se están haciendo a nivel base de sociedad con los objetivos de la troika, ¿no? El crecimiento y creación de empleo en un modelo neoliberal. Pues para llegar a ese objetivo, dentro de este modelo, la consolidación presupuestaria, políticas de ajustes y de recortes, confianza en los mercados internacionales de deuda, que básicamente consiste en que sigamos financiando al Estado a través de entidades privadas, sin capacidad de evaluar moneda ni nada, y después las reformas estructurales, pues pensiones y reforma laboral, pues esto lo que viene a decirnos es que no estamos haciendo unos cambios, digamos, eventuales o de contingencia durante una crisis. No, es que nos están cambiando nuestro modelo de aquí en adelante y hacia un futuro, independientemente de que estemos o no estemos en crisis, ¿no? Bueno, pero además de la troika hay otras entidades que afectan, digamos, a la política de Estado. La banca privada de las entidades que fueron las que propiciaron, son transnacionales. Yo ya para las fronteras es mejor calibrarlas en divisas y no en frontera de Estado, y tuvieron, pues digamos, se atiborraron durante la burbuja inmobiliaria, y ahora en crisis, digamos, estos modelos productivos ya no les generan beneficios. Entonces, todo lo que antes ganaban a base de créditos, ahora lo ganan a base de deuda, ¿no? Bueno, pues, la deuda, digamos, es lo que más intereses genera. Digamos, ahora ya no interesa invertir en empresas o en otros sectores, interesa en eso. Bueno, pues es uno de los roles. Las agencias de rating son, sin pararme ya más, son, digamos, las que evalúan el riesgo que un Estado tiene de pagar sus deudas o bien, el riesgo que hay de comprar deuda de un Estado. Entonces, esto hace que en los mercados secundarios el interés por las deudas, cuando se renegocian, aumente, ¿vale? Esto es el concepto de prima de riesgo, que es, digamos, la diferencia de interés entre la deuda del Estado español y la deuda del Estado alemán. Pues que fluctúe, y las agencias de rating tienen mucho que ver en esto. Después están los gobiernos centrales, que los gobiernos centrales se supone que son los que legislan en el marco de Estado. Pero legislan teniendo en cuenta toda esta macroestructura que tienen por encima. O sea, que en realidad están, digamos, carentes de cierta soberanía y están expuestos a las exigencias de los mercados, porque en cuanto sube la prima de riesgo, todas las políticas que puedan hacer están tremendamente condicionadas. Y bueno, y después que hay una endogamia política tanto con el sector financiero como con los medios de comunicación, y hace que todo esto no tenga mucho sentido. Y después el último rol, el último actor o actriz que existe, somos nosotros, que tenemos muy poquito rol en, digamos, la construcción de nuestras sociedades, y lo único que podemos hacer es, digamos,
financiar todo este modelo, pues nuestras nóminas, nuestros planes de pensiones o nuestros ahorros, o legitimar, digamos, al siguiente paso de esta supraestructura, pues dando nuestro voto a X, a Y o a Y, o a Z, vamos, y entonces participando de esto, pues hay quien ya se siente legitimado para aplicar una serie de políticas. Bueno, pasamos a esta es la última información que hay sobre la deuda en el Estado español, ¿vale? Ha salido hace unos días y viene a decir que la deuda se ha pasado en 4 puntos sobre la estimación que tenía el gobierno cuando calculó los presupuestos para 2013. Tenía una estimación de casi un 80% de deuda pública, pero en realidad estamos entre un 83,5 y un 84 de deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto, ¿vale? Pensad que la deuda pública siempre se maneja en un ratio, no se calibra de manera absoluta, sino de manera en relación al Producto Interior Bruto. En todo caso, en estas cifras aún faltan cosas, ¿vale? O sea, falta el endeudamiento de las empresas públicas, que no está contabilizado, parte del bloque digamos, del rescate a la banca, que puede todavía llegar, que tampoco está contabilizado, y hay quien dice, bueno, salía no sé, en otro medio de comunicación, esto es del País, salía que podíamos estar incluso en el 96% de deuda pública con respecto al déficit, y a Arcadio Oliveres, que se le ha ido un poquito, dijo que podíamos estar en un 200 o un 300%, pero bueno, pero nuestra deuda pública no es en realidad un problema, ¿no? Porque el problema que tiene el Estado español, y ya no me paro a desgranarlo, porque yo creo que muchos ya lo sabéis, es la deuda privada, ¿no? Tenemos ahora mismo la deuda privada es aproximadamente 4 veces mayor que la deuda pública, y los últimos datos oficiales que hay son los que hacen una relación con respecto al Producto Interior Bruto de finales de 2011. Los datos saldrán el 15 de marzo con los datos de finales de 2012, ¿vale? Pero venía a decir que era 4 veces el Producto Interior Bruto, la deuda total del Estado español, con este Producto Interior Bruto, que son en millones de euros, 1.300 tal, ese es el PIB del Estado español según el FMI, que ha descendido. Entonces, si desciende el PIB, la deuda pública también podría aumentar. Lo importante de esto es que vemos que mientras nuestra deuda pública durante los años dorados de endeudamiento iba bajando, la deuda privada iba aumentando, y fijaros que ha empezado a aumentar un poco la deuda pública, pero el problema en realidad es la deuda privada. ¿Y por qué se nos presiona tanto si la deuda pública no es un problema? Porque claro, lo que debe la ciudadanía es la deuda pública, lo demás no es asunto nuestro. En realidad es porque no es lo que debemos, sino a quién lo debemos, ¿vale? Digamos que ahora mismo no se ve casi nada, pero tanto en el Estado español como en Grecia, y podríamos ver que Irlanda y Italia están un poquito por ahí, la mayor parte del endeudamiento privado es hacia entidades financieras que están en Alemania y en Francia. Vemos que el endeudamiento público en otros estados es muy superior al del Estado español. No obstante, teniendo menos endeudamiento público, tenemos mucha más presión por parte de las instituciones europeas de devolver nuestra deuda, porque se la debemos a los que están en los poderes, digamos, donde está el Banco Central Europeo y el capital, que es en Francia y en Alemania. Nos presionan básicamente no por lo que debemos, sino a quién se lo debemos. Entonces, puesto que este discurso de que tenemos una deuda pública grande no funciona, porque no es cierto, el problema es la deuda privada y yo no quiero pagar una deuda privada, hay que ir a otro discurso, que es el discurso del déficit. Aquí ya entramos en lo que nos suelen hablar los periódicos y los medios de comunicación. Se puede entender la deuda, no sé si se ven bien estas dos líneas amarillas, la deuda se puede ir entendiendo, la deuda pública, como una acumulación de déficit. A medida que tenemos más deuda, pues aumenta el déficit, ¿no? Y bueno, es una relación retroalimentada. Antes del 2007 teníamos superávit y ahora tenemos un déficit, pues creo que el 9,2 me parece que es la última cifra que salió con respecto al PIB. Y todo esto en 5 años. O sea, hemos pasado de una situación de superávit a déficit altísima, y todo esto es por los mecanismos de endeudamiento. Vale, ¿por qué nos dicen que tenemos este déficit? Porque tenemos una disminución de ingresos y porque tenemos un aumento de gastos. Esto es lo que nos suelen decir. Pero ¿por qué? La herencia socialista, como lo llaman otros.
¿Cuánto hay de cierto en esto? Sí es cierto que hay más desempleo, sí es cierto que hay menos actividad comercial y bueno, lo de que hay más gasto social, lo dice por las partidas para el desempleo. Esto es lo que se suele vender, pero hay otra realidad que se vende menos, son las políticas que se han ido aplicando durante la época dorada, que son pues las privatizaciones, la permisividad fiscal, pues con casos como la SICAV u otro tipo de políticas, y las reformas fiscales, ¿vale? Todo esto ha hecho que los ingresos que no dependen directamente del trabajo hayan disminuido. Por otro lado, nos hablan del aumento de gastos. Fijaros que estos son desde el 2008 hasta el 2013, según los presupuestos oficiales. Fijaros que en realidad no hay un aumento de gastos significativo. Y aquí os lo voy a enseñar. El único aumento de gastos significativo que hay, estos son las pensiones, ¿vale? Que cada vez la población está más envejecida. Después esto, bueno, yo no sé. El único que cambia en real orden de magnitud es este último bloque, que fijaros cómo sí que va haciendo un aumento de gasto considerable, ¿vale? En este caso estamos hablando del presupuesto dedicado a los intereses de la deuda, que ha aumentado de 28.000 a 38.000 millones de euros para el 2013. O sea, en realidad el aumento de gastos solo se puede justificar única y exclusivamente por el aumento de intereses de deuda y no porque haya más gasto social. Entonces, teniendo un Estado que tiene un modelo productivo dependiente del crédito, cuando no hay crédito, el Estado no tiene ingresos para sostenerse y la única manera que tiene es acudir a los mercados por el Tratado de Maastricht, que nos lo dice así. ¿Qué pasa? Pues que, como es la única manera, los mercados hacen un ataque especulativo, dicen que hay riesgo de impago y aumentan los intereses. Pues es así como aumentan los intereses de la deuda. Fijaros cómo hay una curva de muy bajo interés nada más entrar en el euro y comienza la crisis y nos vamos a picos ahí arriba. Ahora estamos más abajo, pero por lo que dijo Sergi, estamos en un periodo estable porque en breves habrá unas elecciones alemanas a las que les interesa que antes de esas elecciones no haya un rescate en España, porque si no Merkel no ganaría. Entonces, bueno, cuando hablamos de los problemas de financiación, lo de moneda única es muy relativo, ¿no? Porque a nosotros conseguir euros nos sale mucho más caro que a los franceses o que a los alemanes. Entonces esa moneda única deja de ser tan única, sino que beneficia a unos más que a otros. Y bueno, pues nada, en algunos casos, pues los gastos para el desempleo han disminuido este año cuando cada vez hay más parados y sin embargo hay más beneficio neto para la banca. Entonces, cuando estamos en este estatus económico es cuando ya empezamos a hablar de un término que es la ilegitimidad, ¿vale? Como un modelo económico dentro de un Estado que tiene patrimonio y potencial para todos no es capaz de autoabastecerse. Bueno, pues existen unas causas y unos efectos. Estos efectos son, digamos, los mecanismos de rescate, porque el rescate no es únicamente que vienen y nos dan un bloque de dinero, hay otras maneras. Por ejemplo, la creación del Banco Malo, que compra los activos tóxicos del sector financiero para, se supone, tener un beneficio dentro de 15, 20 años, ya veremos, ¿no? La nacionalización de ciertos bancos que están totalmente en bancarrota, en vez de dejarlos caer, según la ética neoliberal, una empresa que no funciona ha de dejarse caer. Sin embargo, cuando la banca está a punto de caer, llama a papá Estado. Es como un juego sucio, ¿no? Las pérdidas para ahorradores, todos estos efectos vienen estipulados en los tratados europeos, ¿vale? Entonces, las causas, bueno, es que no me quiero parar porque al final estas causas son lo que mucha gente piensa que son, claro, los grandes problemas, como que hay un aeropuerto en Castellón, vale, hay un aeropuerto en Castellón, pero es que el problema no es que haya un aeropuerto en Castellón, el problema es que hay una estructura detrás que ha propiciado que haya cosas como los aeropuertos de Castellón para que los volúmenes de capital se muevan de unos lados a otros. Cuando hay una crisis económica, digamos, la única manera de seguir teniendo beneficio es mediante el endeudamiento. Yo sigo prestando dinero, pero estás en deuda. Entonces, con esas deudas puedo presionar para hacer unos cambios de política y aún así me tenéis que seguir dando. Digamos, es una regeneración de la manera de hacer dinero. Hay muchos indicios de ilegitimidad, pero a mí por ejemplo, me parece el más básico, que es el Banco Central Europeo ofrece dinero a las entidades financieras
¿vale? A un interés muy bajo, al modo que lo hacía la Reserva Federal desde el sector privado. El Banco Central Europeo desde el sector público ofrece dinero a las entidades financieras para que fluya el crédito, ¿no? Entonces haya crédito para las empresas y para que haya crecimiento y creación de empleo. ¿Qué hacen las entidades financieras? Descubren, no son bobas, la mejor manera de obtener beneficio es mediante, digamos, los ataques especulativos. Si hay un país que está en riesgo de impago, los intereses aumentan. Entonces compran deuda pública en vez de invertir en empresas que den menos intereses. Bueno, pues en este esquema el Banco Central Europeo ofrece dinero al sector bancario a un interés muy bajo, el sector bancario compra deuda a un interés muy superior y en el momento de la devolución hay un beneficio neto para este sector. Y esto está propiciado por el mecanismo de funcionamiento del Banco Central Europeo. Pero ya no solo es este mecanismo, este es un mecanismo, pero los indicios de legitimidad trascienden a lo económico ya, porque en realidad estamos perdiendo, digamos, soberanía, estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo libertades, está reformulándose el modelo social en el que vivimos y todo para esta macroestructura económica. Entonces es ahí donde, bueno, la plataforma auditoría habla ya de ilegitimidad. O sea, ya no es solo que tengamos una deuda ilegítima acumulada, sino el propio mecanismo de endeudamiento es ilegítimo de por sí. Y bueno, para hablar de este concepto, le doy paso a Inés y que nos explique algunas cosillas, ¿vale? Sí. Igual me levantaré para hablar, no sé si necesitas que coja el micro. Sí, no se oye igual, ¿no? No, para vosotros no le veo problema. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo después de lo que han hablado... ¿Me pasas? Sí. Después de lo que han hablado Sergi y Javi, yo voy a hablar un rato sobre algo que entiendo un poco mejor y que va a ser bastante más sencillo, aunque lo sencillo a veces acaba siendo también más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, yo me empiezo preguntando, para explicaros un poco el concepto de deuda ilegítima, si una deuda siempre tiene que pagarse, ¿no? Eso es una pregunta que parece muy sencilla, pero que a lo largo de la historia se ha preguntado mucha gente, las respuestas han sido muy diferentes y que parece ser que no está tan claro como debería, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la deuda es la obligación de devolver algo, ¿no? Entonces ahí están entrando conceptos de moralidad, ¿no? A mí me han prestado algo y yo tengo la obligación, es moral que yo devuelva lo que me han prestado. Por lo tanto, vemos que la deuda es una obligación moral. Pero si nos fijamos en los casos históricos, lo que podemos ver es que no es tan importante si tú eres el que debes o tú eres el acreedor, es decir, que te deben algo, no es tan importante eso, sino cuánto poder tiene respecto a la otra parte, ¿no? Luego veremos algunos casos históricos, pero son muchísimos los casos de impagos de deuda. Y normalmente se puede impagar una deuda cuando tú tienes poder sobre el que te debe dinero, ¿no? Ahora, como hemos visto, el Estado español, pero también todos los estados de la periferia en Europa, se ven presionados para devolver una deuda que ahora llamamos deuda pública, pero si nos fijamos en la historia, la deuda pública es una de las deudas que más se ha impagado permanentemente, ¿no? O sea, las monarquías, por ejemplo, españolas pedían dinero, se endeudaban para financiar las guerras y después permanentemente esa deuda no la pagaban. Si se hace un recorrido, si se buscan las fuentes, podréis ver que eso es así. Es decir, lo importante no es si debes o te deben, sino si tú puedes no pagar o si tú puedes exigir con violencia, con coacción, que aquella persona o aquel organismo que te debe te lo devuelva. Entonces, no me quería ir tampoco a casos súper antiguos, sino a los casos más recientes de organizaciones que se han resistido a pagar una deuda que se les imputaba, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito, esto es una noticia del 28 de enero de este año, supimos que bueno, como sabéis, Reino Unido y Holanda estaban exigiendo a Islandia
que pagara la deuda de los bancos islandeses, de los bancos privados islandeses, especialmente de Landsbanki. Los llevaron a juicio y finalmente se vio, hubo una sentencia que decía no, Islanda no tiene que pagar la deuda de su banco privado. Es decir, va a haber un impago de una deuda y eso ha pasado por los tribunales, ¿no? O sea, ha salido bastante, pero bueno, no tanto como debería haber salido. Otro de los casos, que es un caso muy importante y casi el único en el que vemos una magnitud tan potente, es el caso de Ecuador. Bueno, después de la crisis de la deuda en los 80, que voy a dar más o menos por supuesto que todos sabéis lo que es la crisis de la deuda, pero si no después de los 80 en América Latina, si no después podemos hablar un poco más sobre eso. Antes de la crisis de la deuda en Ecuador, el 40% del presupuesto del gobierno se destinaba a salud y educación, entre otras partidas de gasto público. Y solo un 15%, que en realidad es bastante, se dedicaba al pago del servicio de la deuda. Bueno, pues 25 años después de la crisis de la deuda, se invierten las relaciones, ¿no? Un 40% del presupuesto se destina al pago de la deuda y solo un 15% se destina a gasto social. Es decir, ha habido una crisis de la deuda y cada vez se está comiendo más parte del presupuesto, lo que quiere decir que cada vez queda menos dinero para destinar a gasto social. Pero ¿qué ocurre? A diferencia de otros y muchísimos países que estaban en la misma situación a partir de los 80, en Ecuador hay voluntad política para cambiar esto. Cuando Rafael Correa sube al poder, no sé si creo que es en 2006, hay un proceso de algunos años, pero ya en 2007-2008 se realiza la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. Entonces la intención de Correa para formar esta comisión es que se estudie la deuda pública del país, en qué condiciones se ha financiado, con qué actores, cuáles eran los contratos exactamente, las cláusulas, para ver qué parte de toda esa deuda que se está pagando año tras año es deuda ilegítima. Bueno, esto es una diapositiva así un poco demasiado cargada de información, pero bueno, es una parte de las conclusiones a las que llega esta comisión que ha estado trabajando 2 años sobre este tema. ¿Qué dicen las conclusiones? Bueno, se identifican características y condicionalidades perjudiciales constantes, es decir, cada vez que Ecuador estaba refinanciando, creo que lo ha dicho Carlos, normalmente los estados no pagan el capital, sino que permanentemente están refinanciando la deuda pública, solo pagan parte de los intereses. Bueno, pues como hay para cada refinanciación los acreedores, es decir, el Fondo Monetario Internacional, pero también bancos privados, como veremos, estadounidenses, para cada refinanciación están aplicando condicionalidades. Es decir, yo no te vuelvo a prestar dinero si tú no tomas esta política dentro de tu país, ¿vale? ¿Qué ocurre? Parece o nos podríamos acostumbrar a que esto fuera normal, pero esto es evidentemente una lesión a la soberanía del país. Es decir, tú lo que no puedes es, a la hora de prestar a un país, exigir que cambie las políticas que él tiene que aplicar dentro de su país, ¿no? Estás lesionando la soberanía de ese gobierno. Bueno, pues la Comisión de Ecuador encuentra que hay lesión a la soberanía. También que a través del endeudamiento hay violación de derechos fundamentales de personas y pueblos. Bueno, esto puede parecer que es violación de derechos humanos, queda muy en abstracto, pero bueno, como veíamos en la diapositiva anterior, Sergi, y es lo que muchas compañeras latinoamericanas nos dicen y nos están transmitiendo ahora como experiencia de lo que ellas ya pasaron. Cuando tú te endeudas y esa deuda te está absorbiendo cada vez más parte del presupuesto, tú estás reduciendo todo el tiempo el dinero que tú tienes para educación y salud. Es decir, es como lo que vemos ahora, recortar en sanidad mata. Esta deuda creciente te está impidiendo que tú te estés concentrando ese dinero en garantizar los derechos de la población de tu país, ¿no? Bueno,
cláusulas abusivas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, se ve que no solo hay una parte de deuda legítima, sino de deuda ilegal, o sea que están violando los derechos y los tratados internacionales. Como os decía al principio, hay una relación asimétrica entre las partes, es decir, cuando van miembros del gobierno ecuatoriano a negociar con los acreedores, la relación de poder de unos y otros es muy diferente. Los acreedores, la banca internacional tiene capacidad para coaccionar al gobierno ecuatoriano para que firme según qué ley. Y usura y anatocismo. Anatocismo es una palabra que yo aprendí cuando estaba estudiando esto, que simplemente quiere decir que tú estás generando intereses sobre intereses. Crecen tanto los intereses, esos intereses se van a sumar al capital y vas a cobrar intereses sobre esos intereses que se han generado en años anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Ecuador dejará de pagar un 70% de la deuda pública. Todo ese dinero será una liberación para los presupuestos de los años siguientes que Correa va a poder destinar a gasto social y a gasto en educación de nuevo. Y yo me pregunto qué diferencia hay entre estos casos en Islandia o en Ecuador y el caso, por ejemplo, de Europa ahora, ¿no? Bueno, para mí lo importante es que hay una voluntad política. Es decir, hay una clase política que tiene voluntad de acabar con este endeudamiento tremendo y por otra parte hay una presión social, es decir, evidentemente ningún derecho social, por ejemplo, a nivel, si te fijas en la legislación laboral, toda la legislación sobre protección de los trabajadores y de las trabajadoras no cae del cielo, no cae de las instituciones, sino que se consigue a base de la presión social, ¿no? Entonces, tanto en Islandia como en Ecuador hay presión social y hay voluntad política, cosa que no hay, por ejemplo, en España, ¿no? Sí, es así. Vale. Entonces, cuando hablamos de deuda ilegítima, que ya ahora me voy acercando a daros algunas definiciones que todavía no he empezado, es muy, muy importante diferenciar entre legalidad y legitimidad, ¿no? A veces parece que son términos que se confunden, pero bueno, como es lógico y veremos en el ejemplo que os pondré después, es muy diferente en algunas ocasiones lo que es justo y lo que es legal, ¿no? El caso más evidente y que hace poco hemos estado escuchando todas es el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca. Es decir, que haya una legislación, una ley hipotecaria que sea completamente injusta, no quiere decir que no se pueda exigir que esa legislación cambie, ¿no? Nosotros trabajamos en pro de la justicia y lo que quiere decir que hacemos presión para que algunas leyes cambien, ¿no? Por lo tanto, legalidad y legitimidad son cosas diferentes, ley y justicia son cosas diferentes también. ¿Qué pasa? Lo que pone aquí un poco, las normas sociales, las leyes evolucionan, ¿no? A través de procesos de presión social pueden cambiar estas leyes porque se consideran injustas, y quien tiene que considerar injusta o no las leyes somos nosotros como ciudadanía, no hay nadie más que haga esa evaluación, ¿no? Como os decía, el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca es un caso paradigmático de la diferencia entre ley y justicia. Gracias a la presión social parece que va en camino de que cambie la ley en ese sentido. Entonces, cuando queremos ver un poco la trayectoria de lo que es la deuda ilegítima, el personaje que aparece principal es este personaje, Alexander Sack, que es un jurista especializado en jurisdicción financiera, y entonces lo que ve Sack es eso, ¿no? Como en muchos países que habían sido colonias, por ejemplo, cuando esos países se independentizan, están asumiendo, después de la independencia, deudas que habían contraído dictadores de ese país, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice Sack? Bueno, pues cuando el gobierno de un país ha recibido un préstamo, pero no se ha aprobado ni ese préstamo ha sido conocido por la ciudadanía, y a la vez ese dinero no se ha utilizado para beneficio del pueblo, y cuando a la vez los acreedores estaban informados de que eso era así,
es decir, que los gobiernos no estaban consultando al pueblo y que ese dinero se iba a destinar en algo que no iba a beneficiar al pueblo, esa deuda se puede considerar deuda odiosa. Y por lo tanto, esa deuda puede no ser pagada por el gobierno. Esto es una definición que hace Sacke en 1927, o sea, imaginaros hace cuánto, y con el tiempo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Cuál es uno de los puntos así que es un poco que hay que aclarar en este sentido? Es que, claro, esto viola un principio del Convenio de Viena, que es el principio de la continuidad del Estado. Es decir, es extraño, ¿no?, que bueno, lo que se suele decir es que los derechos y las obligaciones de los gobiernos, de los estados, se mantienen a pesar de que haya cambios de partidos políticos. Entonces, claro, aquí diríamos, bueno, ¿cómo puede ser si está el PP se endeuda y después gana el PSOE? Pues el PSOE tiene que asumir las deudas que ha tomado el PP, ¿no? Entonces, este concepto de deuda odiosa rompería este principio de continuidad del Estado. Pero, claro, en caso de que la deuda tenga ciertas condiciones, es decir, no a cada cambio de gobierno se van a eliminar las deudas del gobierno anterior, sino que cuando estas deudas tienen unas características determinadas, se va a permitir que esa deuda no se pague. Entonces, esto puede quedar muy bonito, pero aparte de bonito hay casos históricos en los que se ha llevado a cabo, ¿no? El primer caso es en 1861, cuando el dictador, México, a través del gobernador en ese momento, que es Benito Juárez, dice que no va a pagar la deuda del dictador anterior, ¿no? Y eso se asume y a nivel legal esa deuda se deja de pagar, ¿no? Esa sería como un ejemplo de deuda odiosa. Hay un dictador que ha pedido prestado dinero, ese dinero no ha servido para la gente y por lo tanto ese dinero no lo va a tener que pagar el pueblo mexicano, sino que queda impagado, ¿no? Otro caso, hay bastantes casos, pero por ejemplo un caso paradigmático también es el de Cuba y España, cuando en la independencia de Cuba España está reclamando deudas a Cuba, ¿no? Entonces, incluso en ese momento, Estados Unidos se niega o da apoyo a Cuba porque tiene intereses, pero en ese momento da apoyo a Cuba para que esa deuda de Cuba con España no se pague. 1898. 1919, Alemania y Polonia. En el Tratado de Versalles, la deuda que Alemania reclama a Polonia después de haber colonizado este país, en 1919 se anula esta deuda, ¿no? Todas tienen estas características, muchas veces pasa en Haití, pasa en Madagascar, son países que han colonizado un país y que cuando salen están reclamando una deuda por lucro cesante que es lo que hoy sería similar un poco a Bolivia con Abertis en el caso de los aeropuertos, que ha salido hace 2 días, o la Repsol con Argentina, ¿no? Yo he explotado en tu país, cuando me voy te exijo que me pagues por todo lo que voy a dejar de ganar, ¿vale? Es como y yo lo pido porque sé que te puedo coaccionar y que puedo conseguir que tú me sigas pagando eso, porque tengo poder todavía sobre ti. Entonces, os he explicado esto, deuda odiosa, gobernadores, dictadores que piden préstamos que utilizan en contra de su población, que encima los que prestan saben que eso va a ser así. Esto es una pequeña parte. En la evolución del concepto veremos que vamos a englobar muchas otras situaciones con características un poquito más diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es la definición? Bueno, esto deciros que no hay una definición de deuda ilegítima que se haya utilizado para todos los casos, sino que para cada situación concreta se ha ido modificando un poco la definición de deuda ilegítima. Sí, de hecho, nosotros estamos elaborando nuestra propia definición. Sois bienvenidos a asistir a las asambleas a dar ideas. O sea, un poco con la idea de que tiene que ser la ciudadanía que va a pagar esa deuda la que determine cuándo la va a pagar y cuándo no la va a pagar, ¿no? Claro, evidentemente no puedes decir no voy a pagar ninguna deuda nunca más porque no te van a volver a prestar nunca más, pero sí que hay situaciones en las que tú puedes exigir que esa deuda no se paga. Vale, ¿qué pasa? La definición de la CAIC
Para Ecuador dice que deuda legítima es aquellos créditos que se conceden bajo condiciones inaceptables, que han vulnerado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para Ecuador es muy importante este punto de ambiental, ¿no? Cuando es una deuda que ha servido para financiar un proyecto que tiene grandes impactos ambientales, pues eso se puede considerar deuda ilegítima, porque ha tenido perjuicios en la calidad y en los derechos ambientales. Han dado viabilidad, despojo a la apropiación, explotación indebida. Esta es la definición para Ecuador. Después tenemos otra definición que se hace en Quito en septiembre de 2008, que nos viene muy bien para el caso español, por ejemplo, ¿no? Solo que cuando tú estás refinanciando una deuda te exijan condicionalidades, como quiere decir que cambies la Constitución poniendo que primero se va a pagar la deuda, que hagas una reforma laboral, que recortes, esos son condicionalidades. Solo que esto ocurra es suficiente para que tú puedas declarar esa deuda ilegítima. Es decir, si a mí, como hemos visto con Sergi, la Unión Europea me está prestando, ¿cuánto es? 100.000... De momento 60.000 millones. 60.000 millones, pero ese dinero está condicionado a que yo tome ciertas medidas dentro de mi país. Solo eso, según esta definición de la campaña internacional sobre deuda legítima, sería suficiente para decir que esta deuda es ilegítima, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como os he explicado antes, las condicionalidades tienen impactos, los recortes tienen impactos, el cambio de la Constitución tiene impactos y a la vez es una interferencia de la soberanía. Es decir, bueno, se entiende, sí. Ya he explicado además. Otra de las razones suficientes para declarar una deuda ilegítima es que haya existencia demostrada de impactos negativos a nivel económico, social y ambiental. Bueno, esto viene un poco en la línea también de la definición de Ecuador. Después hay otra tercera, hay bastantes definiciones, he cogido como las más interesantes. Esta es la definición del Observatorio de la Deuda en la Globalización y de un grupo de organizaciones que se unen en la plataforma ¿Quién debe a quién? Y la definición que estos grupos construyen es la siguiente, ¿no? Es ilegítima la deuda que directa o indirectamente compromete la dignidad o pone en peligro la coexistencia pacífica entre los pueblos, se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos o que ignoran las normas de las leyes internacionales. Bueno, cuando te acercas por primera vez a todas estas definiciones, da la sensación de que es de una amplitud tremenda, ¿no? O sea, que podría incluir muchísimas deudas que se podrían considerar ilegítimas. Bueno, la intención aquí un poco es recoger el objetivo máximo a nivel de justicia, ¿no? Sería justo que no se devuelva una deuda que ha generado impactos sociales o impactos ambientales y la intención es esta, es decir, recoger el máximo o ir hacia el máximo de nivel de justicia que se puede considerar. Pero luego, si por ejemplo cogemos este informe que es muy interesante de Agustín Turiel, él se centra un poco más y deja de lado los impactos ambientales y los impactos en derechos humanos, y él lo que se va a centrar solo es en la deuda que toma el Estado para prestar a otra institución, ¿vale? ¿Por qué es importante esto para España? Bueno, todas las deudas, todos los préstamos que pide el Estado y que inmediatamente presta a otra institución, le hace cajas de ahorro, bancos, sabiendo que esa deuda las cajas y los bancos no la van a devolver, este tipo de préstamo de deuda es el que considera Agustín Turiel que es deuda legítima. Es decir, está acotando muchísimo más lo que él considera como deuda legítima. Pero bueno, yo consideraba que era interesante introduciros eso, porque ahora veréis que él da algunos datos sobre cuánta deuda legítima bajo su definición podría haber hoy en día en el Estado español. Entonces, él lo que dice es esto, ¿no? Como ha explicado, creo, Javi, hay un déficit no financiero, que es la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes en el Estado, y Turiel solo dice que es legítima
la deuda que se realiza para financiar este déficit. Toda esta parte sería la parte que el gobierno toma para prestar a bancos y a cajas de ahorro directamente, ¿vale? Entonces, para 2008, esto solo lo pongo para que veáis un poco las cantidades, ¿no? Para 2008 hay 22.000 millones de euros que toma a préstamo el Estado para prestar a cajas y a bancos en un año. Y a empresas también. Y a empresas públicas. Y a empresas públicas. Entonces, ¿qué pasa? Espera, ponelo otro momento. O sea, él lo que dice es, cuando tú te fijas en las liquidaciones de los presupuestos, se ve rápidamente que estos 22.000 millones aparecen en el capítulo de préstamos a otras entidades, ¿no? Es el capítulo que aparece. Préstamos del Estado a otras entidades. Pues ese préstamo que le están dando el Estado lo está dando a otras instituciones, y a través de los presupuestos se ve súper claramente que para 2008 son 22.000 millones, para 2009 son 47.000 millones y para 2010 son 25.000 millones. Eso es el capital. A esto hay que sumarle los intereses de todo ese capital. Al final de todo, en las conclusiones, Turiel calcula que solo contando estos 3 años y solo contando este tipo de deuda legítima, que como os he dicho es una definición muy reducida, podemos considerar que hay 120.000 millones de euros de deuda legítima en el Estado español, solo con estos 3 años y con esta definición reducida. Lo que sería aproximadamente un 12% del PIB y un 13% del endeudamiento público total. O sea, es una cantidad bastante alta, ¿no? La segunda conclusión de Turiel es que el origen de esta deuda legítima es la inyección de fondos a la banca privada, cuando saben que esos fondos no van a ser nunca devueltos. Ya está viendo las noticias que salían sobre el FROP ya está teniendo pérdidas, todas las instituciones que han prestado a las entidades bancarias ya están teniendo pérdidas porque los bancos no pueden devolver ese dinero. No tenían problemas de liquidez, sino de solvencia. O sea, los préstamos del Estado están sirviendo para cubrir las pérdidas de la banca. Ese dinero no se va a devolver. Entonces, Turiel dice esto, ¿no? Con cálculos así a la baja, se pueden identificar 45.000 millones de euros hasta 2010 solo directamente empleados. A todo eso tenemos que sumar los tipos de interés que está pagando el Estado. Es decir, yo le presto a la banca no me lo va a devolver, pero yo me he endeudado y sobre esa deuda se van a ir generando permanentemente más cantidad en intereses, ¿no? Y lo que él dice al final es esto, ¿no? En realidad, la deuda pública ilegítima es mucho mayor. Yo solo he tenido en cuenta el dinero que entra y yo presto automáticamente. Pero desde la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda, cuando tomamos la definición, claro, ¿qué pasa? Que hay otros conceptos que no son estrictamente económicos, es decir, el aeropuerto de Castellón que decía Javi, todos esos gastos que son gastos por los que el Estado se ha tenido que endeudar y son gastos que no han beneficiado a nadie, eso sería deuda legítima. No sé si queréis... Bueno, no sé si... A ver, va. No hay más. No hay más. Y esto no lo dejo porque es muy... No sé si queréis añadir vosotros algo más. ¿Sí? Bueno, no sé si me enrollo mucho. No. ¿Si ha quedado claro? Bueno, ahora nosotros normalmente solemos absorber algo de feedback por parte de la gente que no se ha dormido durante la presentación. Sí, hemos estado una hora y 15 minutos, por lo menos, sí. Demasiado. Pero bueno, ha sido, digo, o sea, al abarcar tantas áreas es difícil recortar un poquito, pero bueno. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o algo que compartir, por favor, ahora es el momento. Yo tengo una pregunta, el tema de la deuda. Porque el Banco Central Europeo deja dinero a los bancos. Luego el Estado pide dinero a los bancos en interés altos. Y posteriormente él lo vuelve a dar a los bancos.
¿Y por qué el Banco Central Europeo no presta directamente a los estados? Porque está no prohibido. banca? O sea, la legislación, la ley del Banco Central Europeo prohíbe que preste dinero a los bancos. O sea, dentro de A los estados. A los estados. Ay, a los estados. A los estados. En principio lo disfrazan como una independencia, ¿no? Si el Banco Central Europeo pudiese financiar a los estados, se supondría que el Banco Central Europeo estaría gobernando a los estados porque depende de sus cuentas, pero al final les está dando el poder a las entidades financieras. No, pero una cosa, o sea, esto tiene que ver también con el único objetivo. O sea, el Banco Central Europeo es un banco central muy raro, ¿vale? Porque los bancos centrales, uno de los objetivos de un banco central es ser lo que se llama prestamista de última instancia. O sea, si el Estado tiene un problema, para que no se especule contra la deuda del Estado, el Banco Central tendría que prestar cualquier cantidad de dinero para que no haya posible especulación, ¿vale? Entonces, el Banco Central Europeo es el único banco central que tiene prohibido prestar a los estados directamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como explicaba Sergi, detrás de la construcción y del euro, de la moneda común, hay intereses más de multinacionales y de élites que de la ciudadanía. ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo pudiera prestar a los estados directamente? Según la mentalidad de los estados del norte de Europa, pasaría lo que se dice monetizar la deuda. Es decir, yo tengo un déficit muy alto, me endeudo y no tengo ningún incentivo a no endeudarme, ¿vale? Porque el Banco Central Europeo siempre me va a prestar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo hago esto como España, voy a perjudicar a él, que es Alemania, ¿vale? Porque se está introduciendo deuda a través, o sea, lo que sería dinero dentro de la economía y eso genera inflación, ¿vale? Entonces, si sabes, el Banco Central Europeo, su único objetivo es mantener la inflación estable. Por eso tiene prohibido prestar directamente a los estados y por eso ha sido completamente incapaz en el momento que han habido presiones especulativas contra la deuda de los estados, el Banco Central no ha podido jugar ningún papel, porque por estatuto tiene prohibido eso. En teoría, el objetivo final es que no haya inflación. Que yo, que soy España y que me encanta gastar por encima de lo que ingreso, perjudique a otros estados que sí que tienen disciplina fiscal. Esa es la... Pero eso, como estamos diciendo, es un mito, porque la disciplina fiscal, España, por ejemplo, ha habido el Tratado de Maastricht que imponía un límite de endeudamiento o de déficit anual de un 3% y España no la transgredió hasta la entrada a la crisis y Alemania la transgredió tres años durante... Francia también. Sí, Francia también. Quiero decir que han sido más indisciplinados los estados como Francia y Alemania que no España en este sentido. Y la deuda española antes de entrar en la crisis era de alrededor del 40% del PIB, un poquito menos. Y Alemania y Francia tenían una deuda que superaba el 70% del PIB. Por lo tanto, este discurso no se sostiene. Lo que pasa que es lo que dice Inés, que el Banco Central Europeo defiende intereses que son más corporitocráticos, como lo llaman, o sea, de corporaciones, porque en realidad, como el objetivo, si lo vemos desde la perspectiva de la integración europea, las naciones son un obstáculo y por tanto ayudar a mantener estructuras nacionales y ayudar a financiar gobiernos nacionales y a sus políticos y mantenerles la legitimidad, mantenerles el poder político es un obstáculo para esa integración y una manera bastante rápida de deslegitimarlos y de hacerles parecer malos gestores es ahogarlos, estrangularles financieramente. Entonces, cuando uno sufre una crisis muy grande, se encuentra en un estado de infrafinanciación, no puede mantener sus propias estructuras y debe pedir dinero fuera y rescates, etcétera, queda muy deslegitimado delante de su ciudadanía. Y ahí es cuando vienen como rescatadores los grandes tecnócratas diciendo que
habéis gastado por encima de vuestras posibilidades, dejadnos gestionar a nosotros, que os vamos a ordenar la casa. Esta es un poco la lógica, que es un poco un discurso sencillito, lo que estoy haciendo, los mecanismos son muy complejos, pero hay que interpretar que esto está pensado para corporaciones más que para estados, nación y democracias ciudadanas. O sea, esta es la lógica. Sí, yo no solo pregunta más. ¿Hay algún partido político que esté a favor de la condonación de la deuda, de los que hay actualmente? Ahora mismo hay algunos partidos que hablan de auditoría de deuda, de condonación o condonación no, porque en realidad, o sea, condonación sería si ellos fueran los acreedores, sería el repudio, ¿no? No, ninguno. O sea, hablan de auditoría de deuda, hablan de deuda ilegítima, pero lo hablan con la boca pequeña, porque son conscientes de que el repudio de una deuda hoy en día es inconstitucional. Y los partidos que son estos, que son Compromís, la CUP... Iniciativa ha hablado de una auditoría, pero como dice Javi, no, sin mojarse, sin ir más allá, porque es políticamente complicado. Está seguro todo en el tema. Sí. Sí, pero antes no hablaban de deuda legítima, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, que es lo que yo decía un poco de la presión, no hablaban de dación en pago tampoco. El PP ha votado para que entre la ILP de dación en pago, ¿no? Bueno, claro, sí. Sí. Es que lo primero que tendrían que decir los partidos políticos que apoyan más o menos a lo que de la deuda y tal cual, es decir que ese cambio de la Constitución Es inconstitucional. es como inconstitucional, porque lo decidieron los dos partidos mayoritarios por Sin legítimos. sin Es consultar a nadie, inconstitucional el cambio de la sin consultar a la gente, sin hacer un referéndum, cambiar la Constitución como les dio la gana. Hasta el mismo Rubalcaba ya tuvo tiempo de decir que se equivocó en su día, pero en realidad... La solución no parte de la política institucional. Pero yo para contestar, o sea, que yo creo que el cambio de la Constitución es inconstitucional. O sea, no porque lo haya votado o no lo haya votado, sino porque va en contra del papel del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos. O sea, por eso se tendría que... ¿Y por qué no se tendría que poder cambiar la Constitución así? O sea, no tiene que haber un método para cambiar la Constitución. Ellos dicen que es muy difícil cambiar la Constitución, por ejemplo, para, no sé, poner a la niña como reina, no sé qué, pero esto lo hacen con total, no sé, es increíble. Sí, habla. Sí, que era para contestarle, perdona. Perdona. No, sobre la revocabilidad del 135.4. ¿Sobre? Revocabilidad del 135.4. Punto 3. Que habla pues, sobre la prioridad del pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración. Pero si habéis planteado una alternativa o estructurado una alternativa, pues no sé si deciros algo similar a eso que se dio en Ecuador, en Correa, o alguna alternativa que vosotros planteéis que pudiera dar solución a esta temática. En principio tengo entendido que viene originada por unos créditos hipotecarios o garantizados por la banca alemana y la banca francesa y que derivaron en eso, en que se exigió que el Estado asumiera el pago de estos créditos y las entidades no podían hacer frente a ello. A ver, una auditoría, muchos economistas de izquierdas o mucha gente que es anticapitalista o mucha gente que simplemente tiene un poco de sentido común porque matemáticamente los números no dan, no garantiza el pago de una deuda por mucho que se diga esta deuda no es legítima. El concepto de ilegitimidad es subjetivo. La plataforma auditoría lo que pretende es una auditoría ciudadana, que no única y exclusivamente contable, para iniciar un proceso. Este proceso tiene ramificaciones por todos lados. Una de ellas es el proceso reconstituyente, ¿no? Que habría que, de alguna manera, reinterpretar la Constitución o cambiarla. Hoy por hoy no hay una vía jurídica o legal para no pagar las deudas. Hoy por hoy no existe. Lo que estamos haciendo es iniciar un proceso. Sabemos que en este proceso la auditoría es necesaria para
objetivizar el concepto subjetivo de ilegitimidad, ¿no? Más que para hacer números, que hacer números lo puedes hacer con una hoja de cálculo. En todo caso, plantear una solución no es la solución. Nadie tiene esa receta mágica. Nosotros lo que tenemos es el camino, ¿vale? Nosotros abrimos camino, pero esa solución llegará más adelante en base a muchas otras, digamos, reivindicaciones sociales. Y yo no sé mucho de leyes, pero no creo que se pueda hacer una ley que sobrepase un artículo claro de la Constitución. En el caso de Correa, creo que él lo que hizo fue primero declarar que no pagaba la deuda y cuando los bonos empezaron a caer, La compró. lo recompró a un precio muy bajo sobre lo que era nominal. Entiendo que habrá aprendido la lección para que esto no se pueda repetir. Gran lobby financiero. Y lo que yo preguntaba más que nada es qué mecanismo, porque evidentemente la razón está de nuestra parte, pero qué mecanismo podemos adoptar para que esto sea un hecho, ¿no? Que no quede solamente la idea de lo que puede llevarse a cabo. Técnico. Estás hablando de truco técnico, de alguna forma. No truco técnico, sino... O sea, si es un truco... Sí, sí, no. No quede idea, sino que sea viable. Te entiendo. Nuestra idea no es tanto un... Cuando digo truco no es peyorativo, sino es tener un as en la manga. Nosotros no estamos tirando por ese camino porque en realidad, como estaba explicando Inés y como ahora decía Javi, creemos que de alguna forma, por resumirlo así de una forma muy informal, creemos que tenemos la razón y que esto es un movimiento de concienciación, es un movimiento pacifista que está diciéndole a la gente si estamos unidos no tenemos por qué pagar, es un movimiento de empoderamiento y eso es más importante que la discusión técnica en sí, sino es un movimiento de desobediencia civil y decir, como decía ella, la legitimidad la decidimos nosotros, no la decide un papel que está en un parlamento redactado bajo extorsión y bajo chantaje. Eso es difícil porque exige un cambio lento y en el que todo el mundo vaya aglutinándose alrededor de eso, pero creemos que es la manera de hacerlo. O sea, no lograríamos un cambio o una revolución en la conciencia, que es lo que queremos, si hacemos un pequeño cambio técnico para limpiar la deuda, pero no cambiamos fundamentalmente la conciencia de la ciudadanía, que es lo que queremos, que dejemos de hacer política, o sea, dejemos de dejar que pocas personas lleven nuestros asuntos y nuestra política y vivamos en nuestras casas tranquilos mirando la televisión y empecemos a preguntar qué está pasando, hasta qué punto esto es legítimo, esto tengo que permitirlo o no tengo que permitirlo. Ese tipo de cosas es lo que pretendemos con el movimiento de la deuda. Simplemente como es una obligación moral, la deuda es una relación entre personas. Hacer entender a la gente que es una relación entre personas psicosocial, en la que tú decides si pagas o no pagas y que en esa decisión tienes que tomar una responsabilidad, un compromiso y intentar que se mantenga tu reputación, porque en el futuro vas a pedir dinero o vas a pedir un compromiso a la persona que tienes delante. Entonces tú quieres mantener tu reputación, pero que la relación sea justa.